Bueno, buen día. Acá estamos con Victoria Otero, es la encargada del manejo del linfoma en el hospital. Trabaja en hematología, en el servicio de clínica médica. Victoria, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo estás? Vamos a hablar un poco del manejo que tenemos acá en el hospital de los pacientes que van a ser sometidos. Vamos a centrarnos obviamente en linfoma, pero que van a ser sometidos a un tratamiento de quimioterapia. Y un poco lo que queríamos hablar con vos, Victoria, es, bueno, por un lado nosotros los cardiólogos siempre nos preocupamos un poco por la toxicidad miocárdica, por la disfunción ventricular que muchas de estas drogas dan. Obviamente lo primero que se plantea es, bueno, podríamos usar esquemas que no tengan antraciclinas, que no tengan esquemas cardiotóxicos. Eso no sé qué opinás vos. Mira, yo creo que hay dos puntos que son claves en esta situación. Primero, que un paciente requiere una buena salud cardiovascular para poder hacer frente a todos los tratamientos que uno le plantee, tenga drogas tóxicas cardiovasculares o no. Y ya un poco creo que hay que pensar más allá de las antraciclinas, digamos. Me parece que tenemos un montón de fármacos nuevos que también tienen la potencialidad de cardiotoxicidad o de eventos adversos vasculares, quizás no particularmente en daño miocárdico, pero en hipertensión, en arritmias, en ciertos otros aspectos que también requieren de un trabajo en equipo con los profesionales de cardiología. Nosotros hace unos años tomamos la determinación de tratar de estandarizar nuestra evaluación prequimioterapia y todos los pacientes, según el esquema que hagan, cumplen con ciertos requisitos que tenemos que prechequear antes de poder indicar un esquema de quimioterapia. Y esto tiene dos objetivos primariamente. Uno es evitar las toxicidades de ciertos fármacos o detectar pacientes que no puedan realizar estos fármacos. Obviamente que a la cabeza las antraciclinas, pero tenemos inhibidores de tirosina quinasa o inhibidores de proteosoma que tienen toxicidad vascular también. Y el segundo es estandarizar un poco el seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Muchas veces lo que pasa en el seguimiento a largo plazo es que nosotros los hematólogos o los oncólogos nos olvidamos de los efectos adversos de las drogas, nos olvidamos de pedir los estudios que tienen que ver con la pesquisa de esos efectos adversos. Entonces un poco estos planes ya preestructurados nos permiten saber que nuestros pacientes van a ser seguidos en el tiempo, que van a estar protegidos desde el resto del equipo interdisciplinario y que van a poder culminar su tratamiento en tiempo y forma, minimizando el riesgo de las toxicidades. Otro punto importante es que muchos de nuestros pacientes son jóvenes, que muchos de los linfomas se curan y que los pacientes tienen muy buena expectativa de vida. El prototipo de eso es el linfoma de Hodgkin, ¿sí? Pacientes de 20, 25, 30 años que hacen un tratamiento que contiene antraciclinas y que más del 90% se van a curar y van a vivir el resto de su vida. Y el linfoma de Hodgkin tiene la particularidad de que muchas de las muertes alejadas no tienen que ver con recaída de enfermedad, sino con toxicidad de los tratamientos que nosotros instauramos, y la toxicidad vascular está a la cabeza de esa mortalidad. Entonces, un poco estos programas también sirven para minimizar esa toxicidad a largo plazo y para ofrecerle a estos pacientes que tienen una muy buena expectativa de vida una mejor calidad de vida en el futuro. Exacto. Nosotros un poco bueno, lo hablamos y lo hablamos nosotros primero en el servicio y después fuimos a hablarlo con ustedes y también lo hablamos con los oncólogos. Un poco era eso, ¿no? Lo que veíamos es que muchos pacientes se trataban de un linfoma o de un cáncer sólido, digamos, de cualquier problema oncológico. Los pacientes se curaban, tenían criterios de curación y venían 10, 12, 15 años después, incluso los ingresábamos en lista de trasplante. O sea que cambiaban un pronóstico oncológico que lo revertían y los pacientes se curaban de esa enfermedad y pasaban a tener un pronóstico adverso desde el punto de vista cardiovascular, que es justamente lo que vos decías. Y ya hace un par de años decidimos, en forma conjunta, crear esto de establecer un programa, digamos, más firme de cardiología. Antes los pacientes seguían por ahí un poco más erráticamente, o los veían cardiólogos en consultorio que no se dedicaban a esto y que por ahí no podíamos estandarizar el seguimiento de estos pacientes. Y un poco la idea fue crear esto con ustedes para que los pacientes, todos al menos, los que van a recibir antraciclinas, todos tengan el mismo seguimiento. Y un poco es lo que vos planteabas de esta ficha que ustedes hacen, que por lo que tengo entendido ustedes lo hacían antes, Sí. y ahora incluyeron un poco el seguimiento cardiovascular, Sí. antes, durante y después del tratamiento, Sí. ¿no? Nosotros, esta ficha contemplaba específicamente para quienes hacían intraciclinas la obligatoriedad de un ecocardiograma pretratamiento, pero no contemplaba el seguimiento de ese ecocardiograma ni la consulta cardio-oncológica, y un poco desde el desarrollo de este programa de cardio-oncología, eso está mucho más estructurado. Los pacientes se sienten mucho mejor seguidos y contenidos, la verdad. Les parecen que todas estas instancias que tienen que ver con brindarles un mejor cuidado y disminuir toxicidades
ellos lo ven como un plus, por más de que a veces requiera más estudios de lo que estaban acostumbrados a hacer o más consultas de las que estaban acostumbrados a hacer, vienen con gusto y de hecho si en algún momento nos olvidamos de mandarlos a que te vean, nos recuerdan que hace un tiempo que no te ven. Así que nosotros la verdad es que estamos muy contentos con el programa, nos parece que ha aportado como una calidad a la atención de nuestros pacientes oncológicos, que eso se refleja en la impresión que tienen los pacientes del cuidado que le brindamos a través de la quimioterapia y que entienden ellos que esto los protege formalmente del desarrollo de toxicidades severas o a largo plazo, ¿sí? Y a nosotros, que somos los médicos, nos da un montón de herramientas formales para tomar decisiones terapéuticas que antes tomábamos un poco más solos, quizás. Nosotros estamos acostumbrados a llamarte y un poco a consultar paciente a paciente o duda a duda qué necesitamos hacer en estas situaciones y charlar un poco en conjunto cómo vamos modificando nuestros tratamientos para obtener la mayor eficacia con la menor toxicidad posible para los pacientes que tenemos. Claro, me parece que es muy importante eso, digamos, los pacientes muchas veces todo sucede muy rápido, sobre todo en linfoma, ¿no? O sea, los pacientes se enteran por ahí, sale un ganglio, vienen con fiebre o con síntomas, pero en una semana o en 10 días o en 15 días, de pronto tienen que enfrentarse a que tienen que hacer un tratamiento de quimioterapia, que tienen que ver un listado de médicos y estudios nuevos, que hasta se compran agendas para poder, sí. No sé si viste que traen agendas con turnos por todos lados. Entonces, un poco cuando desarrollamos esto, nosotros pensamos un poco en eso también y dijimos, bueno, no los sobrecarguemos a los pacientes que vienen con un estrés emocional terrible, con un montón de estudios nuevos, pidiéndole demasiados estudios que entorpezcan un poco incluso el inicio de la quimio. Entonces, aceitar ese proceso llevó tiempo, costó, obviamente, no fue fácil, pero me parece que ahora ya logramos que los pacientes, no hay paciente prácticamente hoy que empiece un tratamiento de quimioterapia, por lo menos con antraciclinas, sin que tenga un eco, sin que tenga un electro y sin que tenga un laboratorio y sea evaluado por un cardiólogo antes del inicio del esquema. Me parece que eso está muy bueno porque podemos estratificar el riesgo antes de que empiece el paciente, el esquema, podemos ajustar dosis, podemos en algunos casos incluso plantear tratamientos alternativos y sobre todo planificar cómo lo vamos a seguir, que me parece que eso también es importante y a los pacientes, la verdad que los pacientes lo demandan, o sea, de decir, bueno, ¿cómo? La parte le hablan de toxicidad cardíaca y la verdad que eso genera mucho miedo porque obviamente además de la toxicidad conocida o más clásica de los quimioterápicos, las náuseas, los vómitos, etcétera, que te hablen de que por ahí puede tener disfunción ventricular, el paciente lo asusta mucho y me parece que le da una contención a ustedes y al paciente también, que es fundamental. Sí, yo creo que hemos ganado desde ambos puntos, tanto los pacientes como los médicos tratantes de los pacientes. Nosotros nos sentimos mucho más seguros en las indicaciones que hacemos, sabiendo que están ustedes siguiendo activamente a nuestros pacientes y que si detectan algo tempranamente vamos a charlarlo y lo vamos a discutir interdisciplinariamente. Y el paciente también se siente mucho más seguro de que si uno le dice que potencialmente puede tener una toxicidad cardiovascular, va a ser un cardiólogo el que lo controle, digamos, porque si no quedamos en el reducto del especialista hematológico controlando otras toxicidades que quizás ellos no sienten que nosotros hagamos tan bien. Lo que me parece que también es muy importante es que no es que cuando aparezca el problema van a ir a ver un cardiólogo, ya lo conocen, ya saben quién es, ya les avisó lo que podía llegar a pasar y eso para mí es fundamental y lo veo porque nosotros en la corte que tenemos de seguimiento desde el 2017 vimos muchos casos ya de disfunción ventricular, mayor, menor, en menor grado, mayor grado, hemos tenido que tener que parar esquemas de quimioterapia por esto, pero yo me doy cuenta de que cuando los pacientes uno les avisó antes, le hace un seguimiento cercano, les explica las consecuencias de lo que está pasando, le inicia un tratamiento temprano para disfunción ventricular, la verdad que los pacientes se lo toman mucho más tranquilo de que, mira, hay un problema cardíaco cuando va a ver un cardiólogo. Me parece que eso es fundamental. Es la previsibilidad que a nuestros pacientes siempre le ayuda, digamos. O sea, nosotros tratamos en oncología, siempre que vamos a indicar un tratamiento, contarle a los pacientes qué va a pasar con ese tratamiento y eso les da como un reaseguro, digamos. El mayor miedo ante un tratamiento oncológico es que no saben qué va a pasar. Y eso se cambia con explicación, con contención, con información. Y parte de lo que brinda el programa para nosotros es eso, es que estén en contacto con ustedes, que ustedes puedan explicarle específicamente qué es lo que van a mirar, qué es lo que van a controlar, qué esperar de ese tratamiento que van a hacer y saber que van a estar recorriendo el camino con los pacientes y con nosotros al mismo tiempo, digamos, que no van a ser un espectador y si uno los necesita van a entrar, que son alguien que está en ese mismo camino transitando en conjunto de manera multidisciplinaria el cuidado de ese paciente. Tal cual. Y un poco, ya para terminar, era esto del abordaje multidisciplinario, ¿no? Como que en medicina vamos en muchos
digamos, escenarios al abordaje multidisciplinario. Ya el médico que sigue a un paciente solo en su consultorio me parece que ya cada vez es más raro. Y este es un escenario, me parece, donde el abordaje multidisciplinario es fundamental, porque así como vemos toxicidad cardíaca, también hay toxicidad pulmonar, hay toxicidad neurológica, sí. Y muchas veces vemos todas estas toxicidades juntas. Entonces, sí. Juntarnos, discutir los pacientes para ver qué hacemos y no que yo te ponga en una evolución, sugiero suspender y listo. Sí. Eso me parece que ya no funciona así y vamos camino a cada vez más, con incluso los medios de comunicación que tenemos ahora, de discutir pacientes, hasta con el celular llamamos, mira, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Qué te parece? Yo haría esto, le hacemos tal estudio, esperamos esto. Me parece que eso es fundamental. Sí, es un seguimiento muy dinámico, a nosotros nos ayuda muchísimo. Es verdad que ustedes están muy disponibles también para dialogar, eso a veces no siempre es así y es un plus para nosotros, la rapidísima disponibilidad con la que contamos con ustedes. Y nos parece que aporta muy significativamente. De hecho, nosotros tratamos de hacer como evaluaciones de calidad de lo que nuestros pacientes sensan de el cuidado que les brindamos, y el programa de cardio-oncología puntualmente ha sumado grandísimamente a cómo se sienten nuestros pacientes atendidos en el hospital. Bueno, un poco era charlar sobre eso, sobre la importancia, sobre los beneficios. Así que, Victoria, muchas gracias. Gracias a vos.